Bueno, yo me llamo Victoria, vengo en representación de la FAPA, entonces voy a exponer el punto de vista de los padres que tenemos ante los deberes. Creo que es un tema muy importante el de los deberes, porque cuando los niños llegan con los deberes a casa, pues nos sentimos frustrados, confundidos, incluso enfadados, nos enfadamos. Entonces, yo, por la experiencia que he tenido con el tema de los deberes, mi hija está ahora mismo en la ESO, pero en el colegio tuvimos ese tema de los deberes, tuvimos que hacer una asamblea en la calle, porque, claro, en el colegio el plantear el tema de los deberes era, bueno, una catástrofe y crea muchísimo conflicto entre los padres. Porque hay padres que sí se plantean el tema de los deberes y dicen que por qué tiene que ser una intromisión dentro del planteamiento de las familias, y después de leer el libro y verlo dices, bueno, vamos a ver, es lo que decía él, yo no voy al colegio, el niño se pasa 5 horas en el colegio, creo que hay tiempo de sobra para que aprenda, para que practique en el aula. Y si no, que lo planteen de otra forma. O sea, si pueden cambiar una ley educativa cada vez que entra un partido en el gobierno para adoctrinar de una forma determinada, creo que se podría reformar la educación para que los tiempos y sobre todo lo que se enseña, que muchas veces son cosas sin contenido, que memorizan, para olvidarlo al día siguiente, para pasar una prueba o para cualquier otra cosa, podían enseñarles contenidos que de verdad les sirvan, que sean útiles, que tengan un significado, porque todos los que estamos aquí me imagino que tenemos hijos y cuando tienen un buen profesor que les enseña con un significado, vienen a casa y siguen investigando y te preguntan y te dicen, oye, me han contado esto y podía, y tú dices, pues sí, mira, aquí en el libro esto, en el libro lo otro. Pero cuando vienen con los deberes, bueno, a mí me hizo mucha gracia lo del libro y creo que si nos lo planteamos, todos lo hacemos, según cogemos al hijo, al niño del colegio o bien el que viene del instituto, le dices, hola cariño, ¿qué tal día has tenido? ¿Tienes muchos deberes? Y claro, yo cuando lo leí dije, es verdad, es que lo primero que le digo yo a mi hija cuando entra en casa, le digo, tienes muchos deberes porque es que a partir de ahí es la organización del día. Si está en fútbol, si está en baloncesto, si está en música, es que tienes que ir con la mochila. Además, yo pienso que es antipedagógico lo que hacemos, el coger la mochila y en un banco del gimnasio o del polideportivo, ponte que nos quedan 10 minutos, te da tiempo a hacer un ejercicio. Y es que vamos corriendo por todos los lados. Cómete el plátano mientras que apréndete la tabla de multiplicar. Vamos, no creo que sea ni justo para ellos ni justo para nosotros. Entonces, no nos planteamos si es posible que no haya deberes. Pero claro, cuando vamos con esta pregunta al colegio, empezamos en el aula, en las reuniones trimestrales, y llegamos y lo planteamos. Oye, ¿podría poner menos deberes? Es que mi hijo va a música. Y te dicen, ¿qué? Eso no es obligatorio. Esto sí es obligatorio. Entonces, te hacen sentir que no eres responsable porque no quieres que tu hijo tenga deberes, que aprenda más. Porque cuanto más deberes, más aprende y mejor, más listo es. Yo no creo que eso sea así. Habrá materias en las cuales necesiten hacer más ejercicios, no más deberes, sino más ejercicios. Yo no sé mucho inglés, pero deberes en inglés es trabajo en casa. O sea, no son deberes, es trabajo en casa. O sea, me parece a mí, pues eso, que no lo veo muy lógico cuando tienen tantas horas. Pero llegamos al aula y ya están los padres que dicen, Dios mío, esta loca hippie que quiere paz y amor y quiere que no haya deberes. Y mi hijo, por su culpa, va a ser un retrasado si el profesor decide no poner deberes. Y te dices, no, mi hijo no puede estar sin deberes, porque ¿qué va a hacer en casa? Que es otra cosa que trata el libro, que muchos padres quieren deberes porque sus hijos, si no, les están fastidiando en casa, o se les sientan delante de la PlayStation o delante de la televisión. Creo que hay cosas mucho más importantes que hacer, lo que decía él, la biblioteca del barrio, que las bibliotecas son como la selva, o sea, llegas allí, siempre hay algo nuevo por descubrir. Hay extraescolares que son fundamentales para los niños porque el ejercicio, o sea, nos dicen desde todos los organismos, los niños son sedentarios, hay un nivel muy alto de que los niños, vamos a la palabra, sean gordos.
Y luego no nos dejan hacer ejercicio porque nos ponen miles de deberes. Entonces, ¿cómo le voy a apuntar yo a mi hija a baloncesto o a fútbol o a música si no tengo tiempo? O sea, no me digas que los niños son sedentarios, que los niños el peso, que si no el peso, si tú no me estás dejando que le apunte a mi hijo. Yo me he encontrado con una profesora que me dijo que no creía en las extraescolares y que veía fatal que los tuviéramos en extraescolares. Y tú dices, pero ¿cómo me puedes decir eso? Es un enriquecimiento que no tiene a veces en la escuela. Por Dios, no me digas eso. Luego llevamos el tema al consejo escolar. Y llegamos y les decimos, oye, mira, porque yo creo que tienen un problema los profesores, y lo siento por los profesores, tienen un problema muy grande, que según pisan la puerta del colegio o del instituto, se olvida que son padres. Porque muchos son padres, habrá alguno que no, pero muchos son padres. Vamos a ver, ¿no entendéis que los fines de semana, los puentes, queremos también descansar? O sea, no podemos ir con la mochila, aparte de la maleta, por toda España, o al pueblo, o donde sea, y con los deberes. Y entre excursión y excursión, ponte que tienes un rato. Y en la excursión, espérate, venga, dime las capitales de... Vamos, por favor, que nosotros también queremos descansar. Y además, que yo no te digo, toma, que es que te traigo el saco de los calcetines porque el niño tiene que doblar los calcetines. Además, yo no sé si es que piensan que, porque lo ha dicho él muy bien, lo de los puntos que nos venden con los deberes, que es para crear responsabilidad, hábito de estudio, gestión de tiempo, que se piensan que somos tontos y no tenemos actividades nosotros donde que pensemos que podemos desarrollar su habilidad a la hora de la responsabilidad, de los hábitos de estudio, de la gestión de tiempo. Pienso que todos somos capaces de eso. Porque tú le puedes coger y crearle la responsabilidad de que todos los días tiene que doblar su ropa, guardarla en el armario. Todos les enseñamos eso a los niños, que se tiene que lavar los dientes, que tiene que tener un tiempo de lavarse los dientes, que tiene que lavarse, o sea, que tiene que ducharse. O sea, que todo eso nosotros lo desarrollamos en casa. Entonces, ¿por qué no lo venden? Que es para crear hábitos hábitos de responsabilidad, de estudio, de gestión de tiempo, si nosotros lo hacemos desde casa. Luego, además, no sé si os habéis parado a ver el calendario que tenemos de CEAPA, en el cual se trabajan las competencias a lo largo de todos los meses con actividades de casa, con lo cual estamos trabajando. Si os dais cuenta, son muchas de las cosas que hacemos. Entonces, que no nos vendan desde el colegio, que es para crear una serie de hábitos que nosotros los creamos porque somos padres y somos capaces de hacerlo. Y que, sobre todo, los padres que están a favor de los deberes, yo también pienso que los padres que están a favor de los deberes, sobre todo son generaciones, como la mía, que yo tengo 40 y hemos crecido en la época en que yo en mi barrio, colegio público, había uno, pero concertados había muchos. Y todas las familias que pudieran pagarse el concertado se iban al concertado porque era muchísimo mejor. Y todos sabemos que en los concertados hay muchísimos deberes porque piensan que así los padres están muy contentos porque los niños van a ser muy listos. Bueno, pues no sé, nos queda esa cosilla de, jolín, mi vecino iba al concertado que era mejor y yo tuve que ir a la pública. Entonces voy yo a mi hijo a llevarlo a un concertado y si le llevo a un público voy a exigir que le manden tantos deberes como en el concertado. Yo tengo amigas en el concertado que les oía, yo mi hija, que también son un punto que trata en el libro, que normalmente antes, yo os digo que mi hija tiene 13 años, hasta tercero de primaria no mandaban deberes a los niños, porque consideraban que eran niños, que tenían que jugar y que era su obligación jugar. Y a partir ya de tercero era el cambio que notábamos los padres, jolín, ¿cómo? Madre mía, ahora tienen que estudiar, tienen exámenes, tienen... Bueno, pues, ¿qué pasó? Que ahora mismo, si os dais cuenta, los que seáis padres más jóvenes, tienen en infantil deberes. Alucinante. Si infantil no es obligatorio, porque tienen deberes. Vamos a ver, mi sobrino que está en primero de primaria, que están aprendiendo cosas básicas y tiene deberes y les oigo unas peleas terribles. Es que es un conflicto horrible, porque no todos los padres ni tienen la paciencia ni la capacitación de sentarse con su hijo a hacer los deberes, que es otro tema que ha tratado Miguel.
creas ahí ya unas desigualdades muy grandes. Porque el padre que tenga la paciencia, ya no los estudios, la paciencia de sentarse, porque hay padres que no tienen estudios, pero se leen la lección de su hijo e intentan ayudarle. Pero tienes que tener paciencia, no todo el mundo tiene esa paciencia ni esa capacidad para poderse sentar con ellos y ponerte con los deberes. Entonces, empezamos por ahí y luego además yo pienso que tampoco es demasiado bueno el que hagan los deberes, porque el que haya ya pasado por el tema de las restas, todos los padres dicen, es que ahora los enseñan a restar de otra manera. Yo no sé, es que no lo entiendo cómo les enseñan a restar, no puedo ayudarle porque no sé. Entonces, puedes tener un problema con el y entonces le creas un conflicto, porque no es lo mismo que les estás enseñando en el cole, con lo cual él ahí, mal asunto. Entonces, es otro tema que no entienden, yo creo, los profesores, que tú les puedes enseñar de una manera que no es la que le están enseñando allí, ya le creas el conflicto al niño. Y en el mejor de los casos, el padre que sepa, que esté capacitado, que se siente con él, que tenga la paciencia, a lo mejor le hace entender lo que no ha entendido en el colegio. Porque hay veces que se empeñan, pues bueno, sueltan la charla y no saben si de verdad están haciendo, o sea, lo están haciendo porque de verdad lo han entendido y están poniendo en práctica aquello que de verdad lo han entendido, o simplemente son este problema es igual que el que viene en el libro y que ha hecho el del libro, pues voy a hacerlo. Entonces, yo creo que el tema de los deberes es un tema que deberíamos de introducir en los colegios, aunque crea, ya os digo, que no polémica, guerras. Entonces, la pregunta que viene aquí en la portada a mí me parece muy interesante. ¿Por qué son perjudiciales para el aprendizaje y la convivencia? Son los dos, yo creo, las dos columnas fundamentales de los deberes. El aprendizaje. ¿De verdad se aprende si haces más deberes? La convivencia. Plantearos, cuando lleguéis a casa, el tema de los deberes, qué conflictos trae. Entonces, yo creo que a todos esos padres y profesores y directivas que dicen, sí, bueno, es que los deberes es fundamental, el plantearle estas preguntas, el decirle, ¿de verdad creéis que es fundamental que hagan deberes? Luego, otra cosa es que muchas veces nos comparamos, muchos padres comparan su enseñanza con la nuestra cuando suben las ratios o con los deberes. Es que yo en mi clase éramos 30 y mira, aquí estoy. Yo es que hacía no sé cuántos deberes y aquí estoy. Sí, bueno, pero es que son otros tiempos. ¿No quieres mejor educación para tus hijos? Las escuelas de élite tienen 15, por algo será, ¿no? A lo mejor pasan más tiempo en el colegio. Yo no quería decirlo, pero en China se pasan muchas horas en el colegio, no pasan 5 horas. No sé si tú sabrás exactamente las horas que pasan, pero creo recordar que son del orden de 8 horas. Sí, es que yo he tenido contacto con chicos chinos y claro, me decían, es que nosotros en el colegio trabajábamos mucho porque estaban muchas horas. Yo decía, ¿pero a qué horas os vais al colegio? Y creo recordar que entraban mucho antes de las 9 de la mañana y salían por la tarde como a las 7 o algo así. Pero no de clase. Sí, o sea, la media de los profes chinos de clase son 3,6 horas diarias. Pues el chico me dijo que yo me pareció bestial que pasaran tantas horas en el colegio. Yo no tengo dato, es el contacto de niños chinos. Pero bueno, que eso no implica que tengan que tener deberes porque vayan más horas o menos horas, sino que queremos una mejor educación. Y creo que el tema ese de nosotros teníamos 1 hora de clase por materia. Actualmente no es 1 hora de clase por materia, con lo cual ya estás recortando de tiempo que estén en esa materia para poder hacer deberes en el aula. Entonces, también yo creo que a lo mejor se tienen que plantear las materias de otra manera, los tiempos de otra manera, para que no traigan los deberes a casa. Y bueno, creo que seguramente se me olvidará algo. Bueno, otra cosa de las que viene aquí en el libro, que dice que
que los niños tienen que aprender, que se supone que desde el colegio lo dicen, a cooperar, a tener intercambio de información con otros niños, pues eso, a interactuar, a que respeten, a que el turno de palabra, la opinión y en los deberes que fomentan, si lo hacen solos en casa. Entonces, bueno, con eso yo creo que lo dejo porque ya te he dicho suficiente.